Senador Fiscal de la República, debo sumarme al beneplácito de quienes creemos en el proceso histórico de la Cuarta Transformación, que sin duda debe estar impregnado de justicia legítima y necesaria en el bien de las y los mexicanos. Ante la firmeza con que el ente autónomo a su muy digno cargo, que ha emprendido las indagatorias que inmiscuyen al ciudadano Ricardo Anaya como probable responsable de diversos delitos, derivados algunos de ellos del manejo ilegal de la suma de 9 millones de pesos, en este poder de la Unión debemos estar satisfechos de la contribución que logramos concretar para la patria, con la conformación dentro del Estado mexicano de la Fiscalía General de la República como organismo autónomo. En mi caso, reitero que estoy satisfecho, pero también en honor a la honestidad, decir que no estoy conforme aún. El hoy gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, y su padre fueron señalados por el manejo ilegal no de 9 millones de pesos, sino de 66 millones de pesos. El expediente turnado a la Fiscalía General de la República es el número 4104-18-CDI. Adicionalmente, debo comunicarle que durante el pasado proceso federal electoral, el gobierno de San Luis Potosí, en pleno periodo de campañas, emitió una convocatoria para asignar 300 conceptos económicos a igual número de docentes, consistentes en un promedio de suma quincenal de 2,500 pesos. Convocatoria resuelta aún en tiempos electorales, recursos provenientes de la Federación del rubro otros del Fondo de Nómina Educativa conocido como FONE. Estas asignaciones económicas fueron dirigidas precisamente con el propósito de apuntalar el activismo en favor del candidato Ricardo Gallardo. Tenemos elaborada la denuncia contra los responsables de este ilícito. ¿Vale la pena que presentemos tal denuncia? ¿Se le dará el cauce y la agilidad que tal delito merece? Aquí legislamos para que los delitos electorales fueran considerados de gravedad. ¿Se aplicará la ley? ¿Qué garantías tengo como representante popular de mi entidad federativa? ¿Qué garantía tienen las y los potosinos al respecto? Muchas gracias. Es cuanto. Solicitábamos una auditoría a los fondos federales y fondos de los estados en las universidades autónomas de todos los estados de la República. Estuvo hace un mes y medio, en un medio de comunicación de mayor circulación en Monterrey, miembro del Grupo Reforma del Norte, para ser exacto, salió como 10 días, no solamente en primera plana, sino a 8 columnas del dinero que sacan de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En la Universidad de Tamaulipas y en Coahuila y en todos los estados, en un 80%, me atrevo a decir, han manejado mal los recursos económicos que envía la Federación y que envían los estados. Muchos de ese dinero lo utilizan en campañas, algunas del PRI, otras de otros partidos, y nos consta e hicimos denuncias correspondientes de las mismas. Yo pedí a la Auditoría Superior de la Federación, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República que usted dignamente preside, para que hagan las investigaciones y pues no sabemos si estén caminando las cosas, pero creo que es bien importante porque es demasiado dinero del que estamos hablando, malversado, malgastado y alguno robado. El año pasado le preguntaba de que en marzo del 2011 en Coahuila, y para ser exactos, municipios de Allende y Piedras Negras, hubo una matanza del orden de 300 personas que le llaman la matanza de Allende. Fui a La Haya y pusimos la queja para el asunto de la Corte Internacional, pero pues no tuvimos respuesta. Yo quería saber en qué ha quedado la investigación de la matanza de Allende,
que es tan importante como los de Ayotzinapa, la de del otro del río ese allá de Guerrero, bueno, y las otras que se han denunciado. Es todo, señor fiscal. Yo soy senadora del estado de Guanajuato y he sabido, es Vox Populi, que tenemos un fiscal del estado terrible, que es al que él ha ido acompañando la escalada de violencia de nuestro estado, junto con el secretario de Seguridad Pública. Sin embargo, yo quiero hacer alusión a algo que usted nos dijo hace unos meses cuando estábamos en el proceso de aprobación de la ley orgánica de la Fiscalía que usted dirige, respecto a la renovación que se tiene que hacer al interior, y yo quisiera saber cómo va el tema, porque el representante de la Fiscalía General de la República en Guanajuato está en abierta colusión con el fiscal de Guanajuato. Y tengo elementos que me han provisto tanto personas que trabajan al interior de esta representación estatal, como de los jueces federales de Guanajuato, que están en Guanajuato, que han tenido que buscar la forma de hacer llegar a las oficinas central las carpetas de investigación o los asuntos, porque siempre se declaran incompetentes o bien arman mal los expedientes, hay cuestiones de corrupción. Recientemente enviaron ustedes una misión de asuntos internos ante la denuncia de un periodista que sufrió espionaje telefónico de parte de la Fiscalía del Estado, y a las 3 horas estaba turnado su asunto a la propia Fiscalía del Estado. Mire, senador Guadiana, el asunto de la quiebra de las universidades de todo el país está vinculado con la estafa maestra. No se nos olvide, ¿eh? Y de esa estafa maestra tenemos decenas de personas que están no solamente procesadas, sino en la cárcel, y que nos litigan el hecho de que no deben de estar sujetas a un proceso o a una determinada acción procesal, cuando fueron miles de millones de pesos que fueron estafados de todas las universidades de todo el país, y que nosotros hemos llevado a cabo todos los procesos para que, senador Guadiana, si usted lo ha hecho y usted ha acudido con nosotros, y nosotros siempre lo hemos atendido con mucho respeto y con mucho afecto para resolver los problemas que nos ha presentado, pero estos asuntos que son tan importantes y de carácter nacional, en los que nosotros estamos luchando a diario, y en las que las universidades públicas fueron saqueadas y llevadas a la quiebra, y ahora resulta que los responsables no lo son. Yo creo que en eso tenemos que trabajar de una manera unida y muy comprometidos. Doña Guadalupe, acompáñenos para que usted tenga la certeza de la buena fe y de los resultados de la Fiscalía en su delegación en Guanajuato. Si está incumpliendo, el primero que los va a sancionar voy a ser yo, pero yo quiero que usted tenga la certeza de que el problema no está en nuestra cancha. Son asuntos de orden local, la mayor parte de ellos, pero no se van ustedes a quitar de la duda hasta que no tengan esa tarea de coadyuvancia. Lo hemos hecho con algunos casos periodísticos que han tenido un gran impacto, y quienes como periodistas lo han denunciado, los hemos invitado para que sean coadyuvantes en el proceso, y los resultados han sido excelentes. Yo les aseguro que las puertas de la Fiscalía están abiertas para que juntos veamos cuál es la verdad y que hagamos una distinción muy clara entre los problemas y los delitos de carácter del fuero común y los asuntos políticos con los asuntos estrictamente legales, que son los que a nosotros nos compete. Yo espero la comprensión y el apoyo de ustedes para que nos acompañen a hacer este trabajo de transparencia, que es del que hablé al principio de esta plática, para que ustedes tengan la certeza de la buena fe de nuestra conducta. Muchas gracias. Con su permiso, senadora. Señor fiscal, tenemos el caso de Ricardo Anaya Cortés, nacido el 25 de febrero de 1979, que hoy acusa a nuestro presidente de la República de que lo está persiguiendo políticamente. En el debate del 2018, en abril,
de acuerdo a las investigaciones que hicieron sobre el debate, fue el precandidato más mentiroso, que más mentiras dijo en el debate, revisando cada uno de sus planteamientos. Hoy es un prófugo de la justicia por actos de corrupción que se llevaron a cabo a través del Pacto por México, que fue un pacto por la corrupción. Está acusado de lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito y de cohecho. No fue al reclusorio norte, donde fue citado en fechas pasadas. El recurso se plantea que lo recibió debido a la reforma energética, donde están involucrados 7 exdiputados federales y exsenadores. Están como indiciados en esa demanda. La demanda fue puesta por Ernesto Cordero Arroyo, un agente del mismo PAN, un compañero de ellos mismos, por tráfico de influencias y haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita para obtener ingresos por 155 millones de pesos. Por eso, y fue acusado también el 3 de febrero del 2018, implicado en una operación de triangulación de recursos en la compra de un predio y de bodegas mediante la utilización de la Fundación por Más Humanismo, como acostumbran a hacer los del PAN. Por eso quiero preguntarle a usted, señor fiscal, ya se vio, actualmente ya fue localizado en Texas. Ya sabe la fiscalía, porque lo localizaron, en dónde se encuentra. Aparte que tiene su casa en Georgia, Texas, en Atlanta, en Georgia, que 3 hijos de él van a los colegios más costosos de la zona y que no puede justificar el gasto que se ha determinado que hace anualmente, aparte de sus viajes de avión permanentemente a Estados Unidos, de 4.500.000 pesos anuales, que son los gastos que él tiene sin tener un ingreso justificado. Me gustaría preguntarle, señor fiscal, ¿qué vamos a hacer con todos esos ladrones y corruptos de cuello blanco que se han dado en México y que se promovieron y que se prohijaron fundamentalmente a través del Pacto por México? Vimos que demandaron a nuestro presidente y al gobierno de la República ante la Organización de los Estados Americanos. Queremos preguntarle también qué va a pasar. Y los tres pueden estar acusados, tanto Alito con su jet, con sus casas en Estados Unidos, aquí en México y en Campeche, como también Jesús Zambrano, que queremos saber qué vamos a hacer con todos aquellos de cuello blanco que se prohijaron con la corrupción de las anteriores administraciones del PAN y del PRI. Por su respuesta, señor fiscal, muchas gracias. Es la situación de los delitos que se cometen en el ciberespacio, cómo pudiéramos lograr avanzar en la ley de ciberseguridad y de seguridad informática para efecto de una vez nosotros atacar de lleno los delitos de acoso, los delitos, el hackeo, el robo de datos, el robo de los datos de privacidad, que incluso nos consta que ha habido delitos patrimoniales que se han consumado de gran cuantía, incluso en contra de las propias instituciones públicas. ¿Qué es lo que pasa cuando se realizan las auditorías forenses en el tema de la entrega-recepción para el caso de los cambios que se están generando en las nuevas administraciones públicas de municipios de los estados? Sabemos de antemano que bajo la mesa se toman acuerdos entre el saliente y el entrante. Yo no voy a hacer ruido, te voy a recibir tal cual, ¿sí? Aunque la auditoría arroje que se cometieron actos de corrupción, ahora tendríamos que encaminarnos en la persecución tanto del funcionario público o funcionarios que cometen el acto de corrupción, así como también como el funcionario que recibe a sabiendas, pero omitiendo, con el afán de favorecer al saliente, que la responsabilidad trascienda al receptor, como encubridor o como cómplice
de esos delitos patrimoniales que se cometen en contra del erario público. Doctor Alejandro Gertz Manero, la Fiscalía General de la República ha logrado importantes avances en la aclaración de casos de alto perfil de corrupción y de graves violaciones a derechos humanos ocurridos en administraciones pasadas. Pero en esa tesitura yo le diría que habría que revisar la actuación de nuestro delegado en el estado de Durango. Seguramente usted tiene toda la información. También mi participación será muy breve. Baste decir y recordar que soy senador por el estado de Tamaulipas y creo que de ahí surge plenamente la preocupación y la ocupación que tenemos los tamaulipecos y tamaulipecas de los señalamientos que se hacen al gobernador del estado, y que yo veo y analizo en este momento que varias de las preguntas que establecen nuestros compañeros es que hay ciertos casos emblemáticos y que han sido ventilados y se atienden en la opinión pública y que salen a la luz de los señalamientos de los delitos que corresponden, pero que quedamos con una sensación de impunidad, ¿verdad? Y que esa circunstancia es la que en un momento dado agravia a la sociedad y que nos hace estos cuestionamientos cuando estamos en nuestra sentido. Muchas gracias. Don José Narro, usted plantea el caso de la persona esta del señor Anaya. Déjeme abundar sobre ese tema que creo que es fundamental. Hace ya muchos años, a principios de la administración anterior, se inició una acción verdaderamente criminal en toda América Latina a través de una empresa transnacional, Odebrecht, que estableció un sistema, una organización a nivel transnacional para corromper gobiernos y apoderarse de sus recursos naturales. Eso, cuando se descubrió, generó en muchos países de América Latina una reacción que llevó a la caída de gobiernos, a la cárcel a muchos gobernantes. Verdaderamente fue una conmoción jurídica y social la que generó esa estructura de la que México no fue ajeno. Esa empresa transnacional vino a México a corromper todo el sistema político para poderse apoderar de los recursos petroleros de nuestro país. Eso no lo digo yo, lo reconocieron sus propios funcionarios y se ha reconocido en cortes y en juzgados de toda América Latina. Eso que había sido y que fue uno de los escándalos de corrupción y de traición a la patria más graves que se habían dado en muchos años en todo nuestro ámbito americano, no fue México ajeno al asunto. Y con una serie de denuncias por una situación de un conflicto entre personas que estaban en el poder en ese momento, se inició una carpeta de investigación que se quedó congelada hasta que nosotros llegamos. Esa carpeta, más otra que nos presentó de inmediato Pemex, nos permitió reiniciar todo ese asunto para descubrir esa colusión dentro de nuestro país. Y eso fue lo que nos permitió iniciar un procedimiento que lo denunció con toda claridad Pemex en contra del señor Lozoya, que se encuentra sujeto a proceso. Esa persona, por una incidencia, logró escapar del país y dijeron que nosotros no lo íbamos a encontrar nunca. Lo encontramos. Cuando lo encontramos dijeron que no le íbamos a ganar los juicios en España. Le ganamos los juicios en todas las cortes españolas. Lo trajimos y lo sujetamos a proceso. Y esa persona se acogió a una figura jurídica que es válida en nuestro país, que consiste en que un procesado que da información puede tener, si lo comprueba que esa información es válida,
una consideración que la propia ley señala. No se le ha dado esa consideración todavía. Simplemente el juez le decretó una libertad procesal para que pudiera dar todas las pruebas que esa persona ha acumulado para permitirnos esclarecer ese enorme fraude y esa traición a este país. Y de esa manera hemos podido ir probando con toda precisión ante los jueces que no es el caso de una persona que recibió un dinero o que votó en un sentido, no, es el caso de una colusión a nivel del Estado para entregar los bienes de la nación a cambio de recibir prebendas, de recibir contratos, de recibir dinero. Ese es quizás uno de los escándalos en contra de la integridad y del patrimonio de nuestro país más importante. No es como lo quieren plantear quienes están haciendo una defensa que me parece que es francamente deleznable. No, esto es un asunto de fondo, esto es un asunto de la nación mexicana y es un asunto del patrimonio de todos nosotros. Y afortunadamente lo hemos logrado y hemos ido ganando a pesar de campañas verdaderamente incansables. Los hemos ido procesando, los hemos ido trayendo de nuevo a México, hemos ido obteniendo las vinculaciones, hemos ido obteniendo las órdenes de aprehensión y las formales prisiones, y este caso es uno de ellos. No es un caso de aislado de menor monta, es parte de esa inmensa colusión que dañó a toda América Latina y que dañó a México. Estamos muy conscientes, señor senador Narro Céspedes, de esta situación y la vamos a seguir adelante y la vamos a dar a conocer a pesar de todas las campañas y de todos los infundios que hay al respecto. Espero que con esto le quede a usted clara cuál es la posición de la Fiscalía General de la República sobre este asunto. Por lo que hace a doña Lucía Trasviña. Mire, doña Lucía, los delitos cibernéticos se están convirtiendo realmente en una especie de área de impunidad que nosotros debemos de atacar y estamos en la mejor disposición de hacerlo y nos ponemos a disposición de ustedes del Senado para trabajar y auxiliarlos en todo lo que sean los aspectos técnicos de lo que son los ciberdelitos. Finalmente no son más que los mismos delitos, son delitos de extorsión, son delitos de chantajes, son calumnias, son difamaciones, son agresiones a la integridad de las personas. Todos esos delitos están perfectamente bien establecidos. Lo único que no se ha logrado es vincularlos con el fenómeno cibernético. Doña Lucía, yo creo que podemos hacerlo y creo que puede ser una de las prioridades más importantes del próximo periodo legislativo. Yo creo que eso nos puede dar un resultado verdaderamente excelente. Por lo que hace al señor senador Enríquez, señor senador, lo mismo que le decía yo a doña Guadalupe Vázquez, acompáñenos en la coadyuvancia, vamos a revisar con toda precisión todo lo que está pasando en Durango y si encontramos algo, usted va a ser el testigo de cuál es nuestra forma de responder a esa situación. A don Américo Villarreal, mire, un poco le puedo refrendar lo que acabo de decir en razón del asunto Odebrecht. El asunto de la situación en la que nos encontramos en el estado de Tamaulipas es que la Fiscalía General de la República ha cumplido cabalmente con sus funciones. Ha presentado sus trámites con toda precisión, ha ido ante el Congreso a cumplir con los requisitos de procedibilidad que corresponden, ha estado en todos los aspectos y en todos los recursos. No hemos dejado de trabajar en eso. Frente a eso, las descalificaciones van a ser absolutamente coyunturales. El asunto, usted y yo y todos lo sabemos, se va a resolver. No podemos ir en contra de la estructura del amparo, no podemos ir en contra de las estructuras de carácter procesal, pero el asunto está ganado. Es cosa de tener paciencia.
Yo tengo la certeza, y la comparto con usted, don Américo, la Fiscalía no ha dejado de trabajar en ese asunto ni un solo día. Muchas gracias. A ver, doña Guadalupe Covarrubias, en el caso específico de la Bartolina está todo nuestro personal técnico, nuestros peritos, nuestros agentes del Ministerio Público, nuestros auxiliares, están trabajando todo el día para poder establecer con toda precisión cuál es el estado de los restos que se encuentran ahí, cuántos son y cómo vamos nosotros a proceder en ese caso. De eso no tenga usted la menor duda, le podemos dar a usted toda la información porque se está llevando a cabo en este momento. Por lo que hace a la atracción de casos, yo creo que ahí vamos a un asunto que merece la consideración de todo el Senado de la República. Sí, y ustedes lo han testimoniado en esta reunión que hemos tenido, como la serie de quejas que cada uno de los senadores por cada una de las entidades tienen de actividades de procuración o de impartición o de prevención en sus estados y quisieran encontrar una solución, y muchas veces lo que viene a la cabeza, y pues digo, es una cosa lógica, bueno, si no pueden ellos, que lo haga la federación, que intervenga la federación. Miren, ese sí es un tema de fondo que yo creo que merece un análisis legislativo también de mucho calado. ¿Por qué razón? Nada más les voy a dar unos datos para que pongamos en contexto el problema. Las policías locales preventivas del país rondan en cerca de 400,000 personas. Las policías preventivas, la Guardia Nacional, rebasan ciento y tantas mil personas. Las policías ministeriales de los estados llegan a más de 100,000 personas. La Policía Federal Preventiva tiene 3,800 personas para trabajar todos los asuntos federales del país. El número de agentes del Ministerio Público es reducido en razón de la federalidad de nuestros casos. Yo considero que si tenemos un problema de esa naturaleza, yo creo que es materia legislativa establecer cuáles son las responsabilidades específicas de cada área de prevención y cada área de procuración y cada área de impartición de justicia, porque si no, va a haber una confusión en la que unos se achacan las responsabilidades a otros, todo en detrimento de las víctimas. Este no es un país de delincuentes, este es un país de víctimas. Los delincuentes son pocos pero poderosos y están muy amarrados con las estructuras del poder históricamente. Entonces, si nosotros no tenemos un criterio jurídico bien establecido para lograr que toda la estructura legislativa realmente defienda a las víctimas, ha habido en México movimientos muy importantes y laudatorios para defender a los presuntos responsables de abusos de poder. Eso me parece muy razonable. Lo que no he visto es la defensa verdaderamente con esa misma fortaleza de las víctimas en este país. Y si no establecemos con toda precisión cómo vamos a resolver un problema en el que el 1% de los policías no puede hacer lo que no hace o hace mal el 99%. La Guardia Nacional está haciendo un cambio verdaderamente extraordinario en muchos aspectos, pero tampoco puede hacer el trabajo diario de prevención, de acercamiento, de contacto con la vida comunitaria de cada uno de los municipios de este país. Eso es imposible. Si no hay una responsabilidad perfectamente clara, si no hay una jerarquización de las funciones de la procuración y de la impartición de justicia, si no hay velocidad en el momento de judicializar un asunto, vamos a seguir teniendo esta misma crisis que yo la he vivido durante años, y hemos tratado de cambiar eso, y hemos tenido todos los obstáculos que ustedes conocen porque los hemos compartido, para poder tener realmente un marco que nos funcione. Entonces, por supuesto que debemos de ir al fondo de esto, pero viéndolo como
como una gran estructura de defensa de la sociedad y sobre todo de defensa de las víctimas en este país. No es posible lo que pasa y lo que ustedes me han relatado y que lo hemos comentado una y otra vez. Cada uno de los casos que hemos tratado, salvo excepciones, se refieren a eso. Entonces, si no vamos a ir al fondo, no lo vamos a resolver. Nosotros estamos en la mejor disposición de coadyuvar con ustedes, de presentar los proyectos, pero que no nos descalifiquen antes de presentarlos, que nos den la oportunidad de explicarlos, que no nos linchen antes de darles la información, que trabajemos en favor de los mexicanos, que hagamos algo que realmente dé una solución. Por lo que hace al caso de la senadora Guadalupe Sánchez, los recursos, senadora, es otra parte de lo que usted me está señalando, es otra parte de lo que nosotros hacemos. Todavía en el primer año nos redujeron el presupuesto, así como castigando porque lo estábamos haciendo bastante, bueno, pues por lo menos con mucha voluntad. Don Ovidio, los casos de Cárdenas Tabasco, yo le voy a pedir al enlace que hoy mismo establezca con usted la oportunidad de cuando usted tenga un momento, lo reciba en su procurador encargado de esta área para que le den la respuesta de la que quede usted satisfecho. Hoy mismo, sin fallar. Por lo que hace a don Napoleón, mire, don Napoleón, el caso de Alcira también fue otro caso en los que nos empezaron a descalificar antes de que ni siquiera conociéramos el asunto. Nosotros sí obtuvimos las órdenes de aprehensión en contra del señor Alcira. Sí. Nosotros tuvimos que irlo a buscar y afortunadamente lo encontramos por una incidencia. Logramos y mire que dijeron que ese asunto no lo íbamos a ganar en las Cortes Españolas, nunca. Lo ganamos en todas las instancias en las Cortes Españolas y lo trajimos. Cuando vino aquí y él quiso llegar a un acuerdo de reparación del daño, nosotros no aceptamos que se hiciera en el ámbito de la Fiscalía. Se hizo en el ámbito jurisdiccional y frente a un juez. Nosotros no intervenimos. De ese convenio que usted señala y que ahora me están diciendo que no se va, que este individuo no lo quiere cumplir, es un convenio que se hizo entre Pemex entre Pemex, entre Altos Hornos y el señor Alcira y el caso de agronitrogenados en que tenía que intervenir también Pemex, pero nosotros no, porque ya estaba en las manos del juez. Nosotros no hemos cancelado ese proceso, lo tenemos vivo y así lo hicimos saber públicamente. Nosotros no estábamos satisfechos con la solución que se había dado y por lo tanto solo permitimos que hubiera un lapso para ver si ese convenio se cumplía. Fíjese, don Napoleón, que tuvimos razón, por eso no cancelamos el procedimiento ni lo dimos por terminado. El procedimiento está vivo y ya tenemos los elementos para poderlo reabrir. Pero el convenio no se hizo ante la Fiscalía. Ni nosotros éramos parte en ese asunto. Se hizo en un procedimiento judicial. No sé si le quede claro, don Napoleón, cuál es la situación y el estatus jurídico que tiene este caso en este momento. Los invitamos a suscribirse a este canal. Compártanle, den like y activen la campanita.